La trama de esta película notoriamente compleja sigue a un grupo de espionaje corporativo liderado por Dominic Cobb, encarnado por Leonardo DiCaprio, que son expertos en robar información valiosa del subconsciente de las personas infiltrándose en sus sueños. Cuando el empresario Saito, interpretado por Ken Watanabe, los contrata para plantar información dentro de un sueño, un trabajo ya difícil se vuelve aún más complicado. Las intensas secuencias climáticas de este filme tienen lugar en múltiples niveles. La acción ocurre tanto en la realidad como en tres capas conectadas de sueños. El dominio de Nolan sobre las maquinaciones laberínticas de su trama es impresionante, pero aún más lo es la maestría técnica involucrada en la construcción de los diversos planos de conciencia. Inception nos muestra lo que sucede cuando un director tiene los medios para crear el mundo de los sueños. El alcance y la escala de los mismos, hoteles con gravedad cero, ciudades colapsando en segundos, mundos enteros plegándose sobre sí mismos mientras nuestros personajes todavía están dentro, logró aturdir nuestra mente como ninguna otra película en la historia. Pero no te duermas aún, acompáñanos a explorar todos los secretos de esta alucinante película de ciencia ficción, su interpretación psicológica, las teorías más locas de los fans y la ciencia real detrás de nuestros sueños más profundos. El cine, el espacio, el lore, el terror, lo desconocido, lo increíble. Sean bienvenidos todos a este viaje fascinante, extraño, aterrador, inspirador, pero ante todo cinematográfico. Soy Alejandro Hoyos y esto es Cine Cosmos. Soñar puede transportarnos a lugares nuevos y maravillosos, lanzarnos a aventuras peligrosas y emocionantes y hacernos reevaluar nuestras vidas de vigilia desde una perspectiva completamente diferente. Eso es exactamente lo que hacen también las mejores películas, aquellas que permanecen con nosotros mucho después de verlas y se entierran en nuestro subconsciente. No es de extrañar que el cine se haya preocupado por los sueños desde sus primeros días. Después de todo, Georges Méliès hizo El sueño del astrónomo en 1898, años antes de realizar ese legendario viaje a la luna. Con una imaginación ilimitada y una magia técnica espectacular, cuando se trata de dar vida a nuestros sueños más salvajes, no hay mejor medio que el cine. Aquí hay varios ejemplos de las diferentes formas en que las películas han utilizado los sueños para llevarnos lejos, muy lejos. El mago de Oz, Victor Fleming, 1939. Cuando es golpeada en la cabeza por un escombro después de que un tornado azota su pequeña ciudad de Kansas, Dorothy, interpretada por Judy Garland, se encuentra perdida en el maravilloso mundo de Oz, donde, junto con tres aliados improbables, se dirige a buscar al mago titular, esperando que él le muestre cómo volver a casa. El mago de Oz nos presenta uno de los mundos oníricos más perdurables del cine, que ha capturado los corazones y las mentes de múltiples generaciones en las décadas posteriores al estreno de la película. Al mundo real lo vemos con un color sepia lúgubre, pero Oz está pintado en un Technicolor brillantemente abrasador que todavía era una tecnología bastante joven en 1939. A pesar de los colores vivos y las canciones alegres, Oz es a menudo una tierra de pesadillas. Desde la malvada bruja del oeste, interpretada por Margaret Hamilton, hasta esos aterradores monos voladores, no es de extrañar que Dorothy Gale estuviera tan desesperada por volver a Kansas. Pesadilla, Maxwell Shane, 1956. Lo primero que vemos es a Stan apuñalando a un hombre hasta la muerte en una misteriosa habitación con espejos. Luego, Stan se despierta en su cama, sudoroso, asustado y convencido de que lo que experimentó fue real. Su amigo y cuñado René, quien también resulta ser detective, es escéptico pero lo ayuda en su búsqueda para descubrir qué sucedió realmente. Desde el momento en que Stan despierta por primera vez, cada decisión que toma lo empuja de vuelta hacia la habitación con espejos, a pesar de que, si tiene razón sobre lo que ocurrió, será implicado en un asesinato y René no tendrá más remedio que arrestarlo. La conclusión del misterio es impresionante y el regreso de Stan a la habitación de los espejos está lleno de un presagio atmosférico y pesadillesco. Pesadilla en la calle del infierno, Wes Craven, 1984. Hagas lo que hagas, no te duermas.
Es en sus sueños, después de todo, donde Nancy y sus amigos son amenazados por Freddy Krueger, el notorio asesino de niños que fue ejecutado por los padres de Nancy años antes, junto con todos los adultos de su pueblo natal, Springwood, y tras unos años regresó como una entidad maldita invadiendo los sueños de sus hijos para vengarse. Con gran valentía, ingenio y litros de café, Nancy debe idear un plan para derrotarlo de una vez por todas. En nuestras camas, en nuestras habitaciones, en nuestras casas con sus puertas cerradas. Se supone que estamos protegidos, ¿no? Pero nada en esa película es más aterrador que la perspectiva de un asesino que ataca cuando estamos más indefensos. Mulholland Drive, David Lynch, 2001. Primero vemos la versión de fantasía altamente saturada de lo que le sucedió a dos jóvenes actrices, Naomi Watts y Laura Harring, a su llegada a Hollywood, y luego vemos la horrible verdad. Pero esta es una película de David Lynch, así que no es tan simple como eso. Mulholland Drive, como el resto del trabajo de Lynch, logra con éxito recrear la sensación nauseabunda de estar atrapado dentro de una fantasía que se ha transformado en una pesadilla. Y todas estas películas nos llevan hasta Inception de 2010. La narrativa de El Origen, como se le llamó en Latinoamérica a este filme también, se despliega como un complejo mecanismo de relojería que comienza con una escena en apariencia inconexa. Un hombre exhausto es arrastrado por las olas en una playa desconocida y luego es llevado ante un anciano que parece reconocer un objeto familiar, una pequeña peonza o pirinola. A partir de este momento, el relato retrocede para explicar la naturaleza del trabajo de Dominic Cobb y su equipo. Ellos se encuentran en medio de una extracción fallida dentro de la mente de Saito, un poderoso empresario. El error ocurre debido a la intrusión de Mal, la proyección subconsciente de la esposa fallecida de Cobb, quien sabotea la operación revelando a la víctima que está soñando. Este prólogo establece las reglas fundamentales. El dolor y la culpa de Cobb son entidades tangibles que pueden poner en peligro cualquier misión. Tras el fracaso, Saito revela que la extracción era en realidad una prueba de reclutamiento. En lugar de castigarlo, les ofrece una oportunidad de redención definitiva a través de una operación de incepción. La propuesta consiste en infiltrarse en el subconsciente de Robert Fisher, hijo del dueño de un conglomerado energético rival, para convencerlo de fragmentar la compañía de su padre, quien está a punto de morir. El incentivo para Cobb es la promesa de Saito de utilizar su influencia para eliminar los cargos por asesinato que pesan sobre él en Estados Unidos, ya que fue acusado injustamente de la muerte de su esposa, permitiéndole finalmente ver a sus hijos. Para lograrlo, Cobb viaja a París para reclutar a Ariadne, una brillante estudiante de arquitectura que reemplazará a su anterior arquitecto. Ariadne es introducida en el mundo de los sueños compartidos, donde descubre que la arquitectura no debe basarse en recuerdos reales, sino en diseños originales para evitar que el soñador pierda la noción de la realidad. El equipo se completa con Ames, un falsificador de identidades oníricas, y Yusuf, un químico que desarrolla un sedante extremadamente potente necesario para estabilizar 3 niveles de sueño simultáneos. La misión comienza en un vuelo de 10 horas de Sydney a Los Ángeles, aprovechando que Robert Fisher debe trasladar el cuerpo de su padre fallecido. Una vez que el equipo y el objetivo están sedados, descienden al primer nivel, un sueño de Yusuf ambientado en una ciudad bajo una lluvia torrencial. La misión se complica casi de inmediato cuando el subconsciente de Fisher responde con proyecciones armadas entrenadas para repeler extractores. Durante el tiroteo, Saito es herido de gravedad. Cobb revela entonces un peligro oculto. Debido a la potencia del sedante de Yusuf, si alguien muere en el sueño, no despertará en el avión, sino que caerá al limbo, un estado de subconsciente infinito donde la mente puede perderse durante décadas. A pesar del caos, el equipo logra secuestrar a Fisher y Ames. Disfrazado como el padrino de Robert, Peter Browning comienza a sembrar la semilla de la duda sobre las verdaderas intenciones del padre de Fisher. Para profundizar en la idea, el equipo entra en el segundo nivel de sueño, esta vez en la mente de Arthur, situado en un hotel de lujo. Aquí, Cobb utiliza una táctica de manipulación directa, presentándose ante Fisher como su instructor de seguridad subconsciente y convenciéndolo de que Browning está intentando traicionarlo para quedarse con la empresa. Fisher, ahora cooperativo pero confundido, decide descender con el equipo al tercer nivel para confrontar la verdad en la fortaleza de su propio subconsciente. Este tercer nivel es un sueño de Ames, ubicado en un hospital fortificado en medio de montañas nevadas.
mientras Arthur se queda en el nivel del hotel para proteger los cuerpos sedados, luchando en una icónica secuencia sin gravedad provocada por la caída de la camioneta en el primer nivel. El resto del equipo asalta la fortaleza. Sin embargo, justo cuando Fisher está a punto de entrar en la bóveda que contiene la idea central, la proyección de Maul aparece y lo mata. Saito, debilitado por sus heridas, también muere. Para salvar la misión, Cobb y Ariadne deciden realizar un descenso desesperado al Limbo para rescatar a Fisher. En el Limbo encuentran una metrópolis desierta construida por Cobb y Maul durante los 50 años que pasaron ahí atrapados. Cobb se enfrenta finalmente a la proyección de su esposa y le confiesa la verdad. Él fue quien implantó en ella la idea de que su mundo no era real para obligarla a despertar, pero esa misma idea fue la que la llevó al suicidio en el mundo físico. Al aceptar su culpa, Cobb logra liberar a Fisher, quien es enviado de regreso al tercer nivel mediante una patada de Ariadne. Fisher despierta en la fortaleza, abre la bóveda y encuentra una proyección de su padre moribundo que le expresa su decepción, no por no ser como él, sino por haber intentado serlo. La idea ha sido implantada. Fisher disolverá el imperio. Mientras el equipo utiliza una serie de explosiones coordinadas para generar patadas sincronizadas que los devuelvan a través de los niveles de sueño, Cobb se queda atrás en el Limbo para buscar a Saito. Lo encuentra envejecido, habiendo pasado lo que para él fueron décadas en soledad. Cobb le recuerda su acuerdo y ambos despiertan justo cuando el avión aterriza en Los Ángeles. El argumento cierra con un círculo perfecto. Saito hace la llamada prometida. Cobb pasa por el control de inmigración y finalmente llega a su casa. Allí realiza la prueba de su tótem, es decir, la pirinola. Pero antes de ver si cae, sus hijos aparecen y él corre hacia ellos. La narrativa termina en un suspenso deliberado, subrayando que tras este viaje agotador por las capas del subconsciente, la verdad objetiva ha sido reemplazada por la verdad emocional del protagonista. Inception desafió las convenciones del cine de acción comercial a proponer una narrativa basada en la arquitectura del subconsciente. El proceso de gestación de este filme se llevó casi una década. Originalmente se concibió como una historia de terror. La premisa evolucionó hacia un género de atracos de alta complejidad cuando el director comprendió que el motor de una historia tan abstracta debía ser un ancla emocional humana. Esta transición fue fundamental, pues permitió que la trama no solo se tratara de la tecnología de invasión onírica, sino del duelo, la culpa y el deseo universal de redención. En el corazón de esta narrativa se encuentra Dominic Cobb, un hombre que personifica la tragedia del conocimiento prohibido. Cobb es un extractor, un profesional capaz de navegar por los paisajes mentales de otros para sustraer información valiosa. Sin embargo, su pericia técnica se ve constantemente saboteada por la proyección de su difunta esposa, Maul, quien actúa como una fuerza destructiva nacida de su propio remordimiento. La misión que impulsa la trama es la incepción o el acto de sembrar una idea muy sencilla. Para llevar a cabo esta tarea tan complicada se conforma un equipo de especialistas al más puro estilo de Misión Imposible, cuyos roles se parecen a la jerarquía de un equipo de producción de cine. Arthur, el hombre de los detalles y la logística, es la estabilidad técnica. Ames, el falsificador capaz de cambiar de apariencia en el sueño, simboliza la actuación, mientras que Ariadne, la arquitecta, es la encargada de diseñar los laberintos donde ocurrirá la acción, o sea, la escenógrafa. El nombre de Ariadne no es casual, pues evoca al mito griego del hilo, que permite escapar del laberinto del Minotauro, subrayando su papel como guía para Cobb a través de sus propios traumas. La física de este universo se rige por la dilatación temporal, un concepto donde cada nivel de sueño multiplica la duración de la experiencia. Mientras que en la realidad transcurren apenas unos minutos, en el primer nivel del sueño pasan horas, en el segundo días y en el tercero meses. Esta progresión matemática crea una tensión insoportable cuando las acciones en un nivel superior afectan directamente la gravedad y estabilidad de los niveles inferiores. Para mantener la conexión con la realidad, los personajes utilizan tótems, objetos con propiedades físicas únicas que solo ellos conocen. El tótem de Cobb, una pequeña pirinola heredada de Maul, se convierte en el símbolo central de la película. Si gira sin detenerse, el protagonista sabe que sigue atrapado en un sueño.
Esto de la dilatación temporal también lo muestran en Interestelar, pero eso será unos años más tarde. El rodaje de esta epopeya fue tan ambicioso como su guión, abarcando 6 países y priorizando los efectos prácticos sobre la tecnología digital. En un esfuerzo por conferir un realismo táctico a las escenas de los sueños, se construyeron estructuras monumentales como el pasillo giratorio de 30 metros para la secuencia de pelea en gravedad cero. Esta decisión obligó a los actores a realizar un esfuerzo físico extraordinario, entrenando durante semanas para coordinar sus movimientos con la rotación del set. De igual manera, la explosión de la fortaleza en las montañas de Canadá se realizó con detonaciones reales en un entorno de frío extremo, evitando el CGI y permitiendo que la audiencia sintiera la escala real del entorno. La banda sonora, compuesta por Hans Zimmer, sí, el mismo que unos años después haría la música de Interestelar, integra la música directamente en la narrativa a través de sus impresionantes melodías, pero además utilizó la canción Non je ne regrette rien, que por cierto significa no me arrepiento de nada, de la legendaria cantante francesa Edith Piaf, para anunciar la patada o el método que usan en la película para despertar a los personajes de sus sueños. Zimmer ralentizó las notas de esta canción creando una metáfora sonora de cómo el tiempo se expande en las capas más profundas del subconsciente. Este detalle técnico revela la interconexión total entre la música, el guión y la edición, donde cada elemento trabaja para sumergir al espectador en un estado de desorientación controlada. Algo así como lo que Christopher Nolan hizo unos años antes en su película Memento. El clímax de Inception nos lleva hasta el limbo, el nivel más profundo del subconsciente donde el tiempo pierde su significado y la realidad se desvanece en un espacio de construcción infinita. Es aquí donde Cobb debe confrontar el recuerdo de Moll y admitir que ella es solo una sombra de su culpa. Por cierto, Moll es interpretada por la francesa Marion Cotillard, quien curiosamente también hizo el papel de Edith Piaf en el filme La vida en rosa. ¿Coincidencia? No lo creo. La tragedia de Moll radica en que ella fue la primera víctima de El Origen. En la película, cuando mueres en el sueño, no te mueres en el mundo real como en Matrix, sino que despiertas al mundo real. Y durante el relato descubrimos que Cobb usó el tótem de su esposa para implantar en ella la duda sobre su realidad, para convencerla de despertar del limbo, pero esa idea persistió en el mundo real, llevándola al suicidio al creer que la muerte era el único camino de regreso. Este giro argumental eleva la película de un thriller de ciencia ficción a una meditación profunda sobre la responsabilidad y las consecuencias de manipular la percepción ajena. Sea como sea, el final de Inception se ha consagrado como uno de los mejores finales en la historia del cine. La ambigüedad de la escena final donde Cobb pone a girar la pirinola y deja de observarla para reunirse con sus hijos ha generado un debate académico y cultural que perdura hasta hoy. Algunos análisis sugieren que el verdadero tótem de Cobb es su anillo de bodas, que solo aparece en sus sueños, mientras que otros se centran en el sutil tambaleo de la pirinola antes de que la pantalla se vaya a negro. Sin embargo, la conclusión más poderosa es de carácter filosófico. Cobb ha decidido que su realidad es el lugar donde están sus hijos, independientemente de si el entorno es físico o proyectado. El éxito de la misión de Saito y la redención de Cobb cierran un ciclo de dolor, dejando al espectador con la tarea de decidir su propia interpretación de la verdad, la cual a Cobb ya no le importa. Al igual que el equipo de Cobb implanta un pensamiento en Fisher, el director implanta en la audiencia una reflexión sobre la naturaleza de la experiencia humana y la fragilidad de lo que llamamos realidad. Con una recaudación que superó los $800 millones y múltiples premios de la Academia, la película se consolidó como referente de cómo el cine comercial puede ser intelectualmente desafiante y emocionalmente resonante, demostrando que el laberinto más complejo no está en los sueños, sino en la mente del propio espectador. También tenemos el viaje de Ariadne, cuya función trasciende la de una simple arquitecta de laberintos. Desde una perspectiva mitológica y estructural, Ariadne es la encarnación del hilo que permite al héroe navegar por la oscuridad de su psique. Mientras que en el mito griego, Ariadne entrega el hilo a Teseo para que éste pueda derrotar al Minotauro y escapar del laberinto de Creta. En esta narrativa, ella construye el laberinto mismo mientras desentraña el laberinto interno de Cobb. Su evolución a lo largo de la historia es el viaje de un observador externo que se convierte en la conciencia moral del protagonista. Moll es el Minotauro en el centro del laberinto de Cobb, una fuerza irracional, devoradora y destructiva que nace de un sacrificio pasado.
Ariadne es la única capaz de confrontar a Cobb con la verdad que él intenta ocultar bajo capas de simulación. Cuando ella diseña los mundos, introduce paradojas espaciales como la escalera de Penrose, que representa la naturaleza infinita y circular del trauma. El aprendizaje de Ariadne sobre la creación de mundos oníricos sirve como una metáfora de la creación del cine mismo. El arquitecto debe conocer las reglas de la realidad para poder romperlas de manera que el sujeto o el público no sospeche del engaño. El viaje de Ariadne y Cobb culmina en el limbo, donde ella debe forzar a Cobb a realizar el acto supremo de desapego, asesinar la imagen idealizada de su esposa que ya está muerta para poder regresar a la vida. Este acto de matar la proyección es el cierre semiótico de la película, es el momento en el que el símbolo, o sea Mol, deja de tener poder sobre el sujeto. El análisis de la conclusión de la obra no estaría completo sin abordar la vasta red de interpretaciones y teorías que el público ha creado respecto a la ambigüedad del final de la película. Es hora de hablar de las teorías de los fans. Una de las propuestas más sólidas y aceptadas se centra en la naturaleza del verdadero tótem de Dom Cobb. Aunque la narrativa oficial señala a la pirinola como el objeto de validación de la realidad, una observación minuciosa revela que este artefacto pertenecía originalmente a Mol, y por tanto sus reglas de funcionamiento están contaminadas por la percepción de otra persona. Esta teoría sostiene que el verdadero tótem de Cobb es su anillo de bodas. A lo largo de la película se puede observar una consistencia técnica. Cobb lleva el anillo puesto únicamente en las secuencias que son explícitamente sueños, mientras que en las escenas de la supuesta realidad, su mano izquierda aparece sin anillo. En el desenlace, al pasar por el control de seguridad y abrazar a sus hijos, ya no trae el anillo, lo que para muchos representa la prueba definitiva de que el protagonista ha regresado al mundo físico. Otra pista nos lo da el casting y el diseño de vestuario para validar la autenticidad del final. Existe un argumento recurrente que afirma que los hijos de Cobb no han crecido, sugiriendo que él permanece atrapado en una memoria estática. Sin embargo, los créditos de la producción revelan que se contrataron dos pares de actores de diferentes edades para interpretar a Philippa y James, los hijos de Cobb, en momentos distintos de la línea temporal. Además, aunque el color de la vestimenta de los niños en la escena final se parece a los que aparecen en los recuerdos de Cobb, existen variaciones sutiles en los patrones de las telas y los zapatos. Detalles que el subconsciente difícilmente alteraría si se tratara de una proyección repetitiva. Esta distinción sugiere que el tiempo ha transcurrido fuera de la mente del extractor y que el reencuentro de Cobb con sus hijos es un evento real. Desde una perspectiva más técnica, hay algo que se conoce como la regla de Michael Caine. El veterano actor, quien interpreta al profesor Miles, confesó en diversas entrevistas que, ante su propia confusión sobre el guión, el director le proporcionó una especie de brújula interpretativa muy sencilla. Cualquier escena en la que apareciera su personaje pertenece a la realidad. Dado que Miles es quien recibe a Cobb en el aeropuerto y lo conduce hasta su casa en la secuencia de cierre, esta pista inclina la balanza hacia una resolución positiva del arco narrativo, o sea que todo termina con un final feliz. Y para terminar, existe una interpretación filosófica que resta importancia a la caída del tótem. Durante toda la obra, Cobb vive esclavizado por la necesidad de validación externa y la paranoia de la simulación. Al decidir abrazar a sus hijos sin comprobar el estado del tótem, está realizando un acto de fe. Para él, la realidad ha dejado de ser una propiedad física verificable y se ha convertido en una elección emocional. Si él es capaz de sentir y estar presente con su familia, la distinción técnica entre el sueño y la vigilia se vuelve irrelevante, cerrando así su viaje de redención con la aceptación de su propia felicidad, sea esta real o imaginaria. El fenómeno de los sueños ha dejado de ser un terreno exclusivo de los poetas y los místicos para convertirse en uno de los campos más vibrantes de la neurociencia moderna. Aunque todos pasamos cerca de un tercio de nuestra vida durmiendo, la ciencia apenas está comenzando a entender qué sucede en nuestra mente cuando apagamos el mundo exterior. A continuación exploramos los cimientos de la ciencia del sueño y cómo van hasta hoy. Durante siglos se pensó que el sueño era un estado de inactividad total, una especie de apagón cerebral. Todo cambió en 1953 en la Universidad de Chicago. El investigador Nathaniel Kleitman y su estudiante de posgrado Eugene Aserinsky realizaban pruebas con una máquina de electroencefalografía temprana.
Notaron algo inusual en los sujetos que dormían. Por periodos cortos, sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro bajo los párpados y su actividad cerebral se disparaba hasta casi alcanzar los niveles de vigilia. Este hallazgo se bautizó como REM o REM, Rapid Eye Movement o movimiento rápido de los ojos. De ahí viene también el nombre de la banda que canta la famosa rola de Losing My Religion. Los científicos descubrieron que si despertaban a los voluntarios durante esta fase, el 80% de ellos reportaba sueños vívidos y muy detallados. Este experimento fue el acta de nacimiento de la ciencia del sueño moderna, demostrando que el cerebro no descansa, sino que cambia de modo de operación. Nada más. En la década de los 60, el psicólogo William Dement llevó a cabo experimentos extremos para ver qué pasaba si impedíamos que la gente soñara. Descubrió que cuando privaba a los sujetos de la fase REM, despertándolos justo cuando sus ojos empezaban a moverse, estos desarrollaban ansiedad, irritabilidad y una dificultad severa para concentrarse durante el día. Cuando finalmente se les permitía dormir sin interrupciones, sus cerebros pasaban mucho más tiempo en fase REM de lo normal, como si el cerebro tuviera una cuota de sueños que necesitaba cumplir para mantenerse sano. Esto sugirió que soñar no es un subproducto del sueño, sino una función vital para el procesamiento emocional. Durante mucho tiempo, la idea de saber que estás soñando mientras sueñas se consideraba esoterismo. Sin embargo, en 1980, el Dr. Stephen LaBerge, de la Universidad de Stanford, demostró científicamente su existencia. Utilizó un grupo de personas que afirmaban tener sueños lúcidos y les pidió que una vez que estuvieran conscientes dentro del sueño, movieran sus ojos de izquierda a derecha en un patrón específico. Debido a que los músculos oculares son de los pocos que no se paralizan durante el sueño REM, LaBerge pudo registrar en el polígrafo los movimientos voluntarios de los ojos mientras el resto del cuerpo del sujeto estaba profundamente dormido. Este experimento probó que el cerebro puede estar en un estado híbrido. El cuerpo duerme, pero la mente consciente está despierta. Hoy sabemos que los sueños cumplen funciones prácticas que podemos aprovechar para mejorar nuestra calidad de vida. Durante el sueño, el cerebro decide qué recuerdos del día conservar y cuáles desechar. Es como un desfragmentador de disco duro. Estudiar algo y luego dormir una siesta corta ayuda a fijar la información de manera mucho más efectiva que pasar la noche en vela. El sueño REM actúa como una terapia nocturna. El cerebro procesa experiencias traumáticas o estresantes en un entorno libre de noradrenalina, la hormona del estrés. Esto permite que le quitemos lo filoso a las emociones negativas para que al despertar los problemas no se sientan tan pesados. Otra teoría científica sugiere que soñamos con situaciones de peligro, caídas, ser perseguidos, llegar tarde, para entrenar nuestras reacciones. Es una especie de simulador de vuelo mental y de amenazas que nos prepara para los desafíos del mundo real. Y lo siguiente te puede servir. Un experimento reciente de la Universidad de Harvard, liderado por la psicóloga Deirdre Barrett, demostró que podemos programar nuestros sueños. Barrett pidió a unos estudiantes que eligieran un problema personal o académico antes de dormir. Tras una semana, el 50% de ellos había tenido un sueño relacionado con el problema y el 25% encontró una solución clara en el sueño. ¿Por qué no lo intentas? Tal vez encuentres la respuesta para ese dilema que no te deja dormir. Las instrucciones para aplicar esto en casa son muy sencillas. Número 1. Antes de acostarte, toma una libreta y un lápiz. Número 2. Escribe el problema de forma breve en un papel y deja la libreta y el lápiz preparados en tu mesita de noche. Número 3. Visualiza el problema durante un par de minutos mientras cierras los ojos. Número 4. Cuando despiertes, anota rápidamente cualquier fragmento de sueño que recuerdes, ya que la memoria de los sueños se desvanece en menos de 90 segundos. Y si quieres, comparte con nosotros a través de los comentarios si este método te funcionó o no. Tenemos mucha curiosidad. Este fue nuestro recuento y análisis de la película Inception y de la ciencia real que busca entender los sueños. Pero quédate después de este brevísimo corte comercial para que te contemos sobre los sueños más famosos de la historia.
A lo largo de los siglos, el ser humano ha intentado descifrar el lenguaje de los sueños, debatiéndose entre verlos como meros desechos de la memoria o como ventanas hacia lo desconocido. Algunos de los momentos más cruciales de la humanidad, desde grandes descubrimientos científicos hasta el curso de imperios enteros, han tenido su origen en la quietud de la noche. Estos casos demuestran que a veces la mente en reposo es capaz de ver con una claridad que la vigilia simplemente no puede alcanzar. Uno de los primeros casos documentado en la Biblia fue el de un faraón de Egipto y su inquietante visión de las 7 vacas y las 7 espigas. Según el relato, el soberano soñó con 7 vacas hermosas y gordas que eran devoradas por 7 vacas flacas y raquíticas, seguido de una visión similar con espigas de trigo. Fue José, uno de los 11 hijos de Jacob, quien interpretó este sueño como una profecía de 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambruna extrema. Este sueño no solo salvó a una nación de la inanición mediante la planificación agrícola, sino que cambió la estructura geopolítica del mundo antiguo, elevando a un esclavo, o sea José, a la posición de gran visir. Siglos más tarde, en el año 312, antes de la batalla del puente Milvio, el emperador Constantino el Grande soñó con una cruz luminosa en el cielo acompañada de la inscripción en latín que decía In hoc signo vinces, que significa con este signo vencerás. Al despertar, ordenó que el símbolo cristiano fuera pintado en los escudos de sus soldados. Su victoria no solo lo convirtió en emperador único, sino que marcó el inicio de la cristianización del Imperio Romano. En el ámbito de la ciencia, el químico ruso Dmitry Mendeleev tuvo un sueño una noche de 1869. Tras días de intentar organizar los elementos químicos de una forma lógica, cayó agotado sobre su escritorio. En su sueño, vio una tabla donde todos los elementos encajaban en su lugar exacto de acuerdo con sus propiedades atómicas. Al despertar, escribió inmediatamente la estructura de la tabla periódica. Mendeleev incluso dejó espacios vacíos en su diseño, prediciendo con éxito la existencia de elementos que aún no se habían descubierto por la ciencia de su época. Otro descubrimiento gracias a los sueños fue el de Otto Levy en 1921, que le valdría el premio Nobel. Levy llevaba años intentando demostrar que la comunicación entre las neuronas era química y no eléctrica. Una noche soñó con el diseño de un experimento perfecto utilizando 2 corazones de rana. Se despertó, anotó algo en un papel y se volvió a dormir, pero al día siguiente no pudo leer su propia letra. Igualito que yo, por cierto. A la noche siguiente, el sueño regresó. Esta vez se levantó de inmediato y fue al laboratorio. El experimento nacido de su subconsciente demostró la existencia de la acetilcolina y revolucionó nuestra comprensión del sistema nervioso. En 1964, un compositor inglés despertó con una melodía completa y perfecta en su cabeza. Corrió hacia el piano, temiendo que fuera una canción que ya existía y que su cerebro simplemente estaba recordando. Pero no. Esa pieza, originalmente titulada Scrambled Eggs, se convertiría eventualmente en Yesterday. El músico era nada menos que Paul McCartney, y Yesterday es una de las canciones más grabadas y reconocidas de todos los tiempos. Los sueños también han predicho tragedias, como sucedió con el presidente Abraham Lincoln. Un día cualquiera de 1865, Lincoln le contó a su esposa y a un amigo cercano que tuvo un sueño donde caminaba por la Casa Blanca escuchando sollozos. Al llegar al salón encontró un ataúd custodiado por soldados y una multitud de personas llorando. Al preguntar quién había muerto, un soldado le respondió que era el presidente, víctima de un asesino. Pocos días después de compartir este presagio, en el Teatro Ford, un hombre llamado John Wilkes Booth acabó con la vida del presidente con un solo disparo. En 1816, durante un verano lluvioso en Suiza, tras una noche de contar historias de fantasmas con amigos, la joven Mary Shelley tuvo una visión aterradora durante un sueño lúcido. Vio a un estudiante de artes oscuras arrodillado junto a una forma humana ensamblada que, mediante una chispa de vida, comenzaba a moverse, con ojos amarillos y espeluznantes. Esa imagen la persiguió hasta que decidió plasmarla en papel, creando al monstruo de Frankenstein y dando origen a la ciencia ficción moderna. En 1886, el escritor Robert Louis Stevenson, quien estaba bajo presión económica para escribir una historia comercial, soñó vívidamente con un hombre que, tras ingerir una poción, se transformaba en una criatura malvada. Su esposa lo despertó debido a los gritos que emitía durante la pesadilla, a lo que él reaccionó molesto diciendo que lo había interrumpido en el momento del clímax de la transformación. Stevenson escribió el borrador completo de la novela El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde en menos de 6 días, basándose
concentrándose enteramente en lo que vio en aquel sueño. Todos estos casos demuestran que el sueño no es un vacío, sino un laboratorio donde la mente procesa la realidad y en ocasiones parece recibir información que desafía las leyes del tiempo y la lógica consciente. Solo nos falta desarrollar la tecnología apropiada para empezar a incursionar en los sueños de nuestra hermosa vecina para implantarle la idea de que somos el amor de su vida. Este episodio de Cine Cosmos fue escrito y narrado por Alejandro Hoyos. Las fuentes consultadas se encuentran en la descripción del episodio. No olvides seguirnos en donde quiera que obtengas tus podcasts. Muy pronto estará disponible nuestro primer libro, en el que hablamos de nuestras películas favoritas y de la ciencia detrás de ellas. Cine Cosmos Volumen 1. Conozca más sobre nuestro libro y nuestro proyecto en hoyosinc.com.